¿Qué es la Torá? Pues son las leyes, son los misbot que Hashem dejó para el pueblo, para que lo cumplan y tengan vida haciendo esas cosas. Muy bien, muy linda La definición. entregó en el monte. Muy bien, también. Mira, Como Hannah se ocupa de bienes raíces, entonces se ocupa de el lugar donde fue entregada la Torá, en el monte. Felipe. ese monte no tiene precio. Ya Tiene un hemos precio- intentado. Tiene un precio infinito, ¿no? Sí. No se negocia. Felipe, ¿tenés alguna definición de lo que es la Torá? ¿Qué es para vos la Torá? Es Hashem. Wow, en 2 palabras me definió todo. Muy bien. Vaya, Yo iba a responder que son los fundamentos para la vida judía. Muy bien. Todo lo que nosotros vamos a definir de la Torá es nada más que agregar y ir complementando, porque es tanto que definirlo en 2 palabras o en una frase es medio complicado, es imposible. Pero cada vez que agregamos algo, es eso, es verdad. La Torá es la enseñanza que Dios nos dejó a través de Moshe, que le dio al pueblo de Israel para entrar a la tierra y hacer de este un mundo que sea apto para que Dios se revele, para que Dios more en él. La palabra Torá viene de Orá. Tiene la misma palabra de Oré. Oré es padres. Los padres también son los que instruyen al hijo, pero es algo más que instruir, porque hay una unión especial entre el padre y el hijo, entre la madre, el padre, el hijo, la hija, que hace que esa instrucción no sea simplemente un cúmulo de información para que la persona estudie, la ponga dentro suyo y con eso pueda arreglarse en la vida, sino que es también el deseo. Lleva implícito cuál es el objetivo por el cual Dios creó. El ser humano tiene hijos en forma natural. Después, cuando nacen los hijos, ahí empieza a entender qué es lo que hizo, qué significan. En cambio, Akadosh Baruj Hu es al revés. Él primero planeó todo, tiene dentro suyo todo, y después crea, de acuerdo con ese plan maestro. Y entonces, otra definición de Torah es el plan maestro, para llevar a cabo eso que él quiere realizar, el objetivo de la creación. Orá quiere decir instrucción, y Torá es la forma de sustantivo de lo que es instrucción. Es una forma de transmitir esa instrucción y está escrito de tal manera que tiene, como dicen los sabios, 70 caras. Así como hay 70 naciones y 70 lenguas primordiales, así hay 70, en la Torah hay 70 descendientes de Noah enumerados. Por eso está dicho que hay 70 naciones. Y también está dicho que Dios le dijo a Moshe que escriba la Torá en las 70 lenguas del mundo.
para que todas las naciones del mundo también la puedan conocer. Pero como es una traducción, y toda traducción es a un lenguaje diferente de la lengua sagrada, y los lenguajes diferentes provienen del castigo que dio Dios a la generación de Babel, de la Torre de Babel, por querer enfrentar y acercarse a Dios por métodos incorrectos. Querían luchar contra los mundos superiores para poder conectarse con Dios. Entonces, por definición, las lenguas que no son la lengua hebrea tienen un grado de confusión. No se puede entender exactamente qué es lo que Dios quiere cuando lo estudiamos en otra lengua. Porque la lengua hebrea es un poco como la creación misma, la materia. La materia es, por un lado, energía y por otro lado, físico. Por un lado, tiene distintas características, como por ejemplo el hidrógeno, el oxígeno, el oro, el hierro, el uranio. Aparentemente son completamente diferentes. El sodio, el potasio, el calcio, el cobre, son todos elementos químicos básicos que aparentemente son cosas diferentes, pero se descubrió que en realidad es todo lo mismo, pero agrupado en diferente valor numérico. Entonces el hidrógeno y el carbono, por ejemplo, o el oxígeno, o el oro, todos tienen un núcleo positivo y alrededor electrones dando vueltas negativos. Ese núcleo tiene protones y cada uno, por definición, se le dio masa 1. Entonces la diferencia entre el hidrógeno es que el núcleo tiene masa 1, o sea, tiene un protón, y el carbono tiene 6 protones. Pero en realidad es lo mismo, solamente la diferencia es la cantidad. Por eso hay un concepto en la Torá que la cantidad produce calidad. Y cuanto más súbditos tiene el rey, más importante es el rey. Entonces, cuanto más haya gente que cree en Dios, más honor para Dios. Y por supuesto no es un honor de un ser humano, sino que es el reconocimiento. Entonces Él se revela a aquellos que reconocen su unicidad. Entonces las letras son como los átomos, como los elementos químicos. No es que la Aleph está primero y la Bet está segundo porque alguien los ordenó así aleatoriamente, sino porque la Aleph tiene una energía determinada que es 1 y la Bet tiene una energía determinada que es 2. Y ese es el concepto de la gematria. Por eso yo escuché gente que hacen gematrias en otros idiomas, pero los otros alfabetos, como acabo de decir, no son elementos puros, como las letras del hebreo. Entonces les quiero mostrar un fenómeno. Yo tengo una serie de libros hechos por un alumno del Rav Ginsburg, donde muestra, él es, no me gusta la palabra fanático porque es un rabino con una mente muy sagrada, correcta, pero tiene una inclinación muy grande a utilizar la gematria y ver la matemática dentro de la Torá. Entonces, dentro de este libro hay muchas cosas que el Rav Ginsburg dijo, otras que él descubrió, otras que descubrió otra persona también que se ocupó. Y así como vimos que se puede descifrar o sacar alusiones y entender significados de las palabras a través del valor de las letras, la gematria, también se puede buscar cosas de otra forma, que es a través de intervalos. Entonces, la palabra Torah, cuando la buscamos a través de intervalos, la primera vez que aparece
Te las voy a mostrar aquí porque esta es parte de la próxima clase que vamos a dar. Bereshit bara Elohim et hashamayim bet haaretz. Este es el primer día de la creación. La taf de Bereshit es la primera taf que hay en el libro. Y si contamos 49 letras con el secreto de los 49 días de la entrega de la Torah, de la cuenta del Omer, que es el secreto de llegar al portal 50 de sabiduría, como dice la Kabbalah, hay una Vav. Después de 49 letras, después de la Vav hay una Reish, y después de 49 letras hay una Hei. Entonces tenemos la palabra Torah en intervalos iguales, tal como la recibimos en Shavuot, después de 50 días de salir de Egipto, que Dios dijo, cuenten 7 semanas completas y van a recibir la Torah. Aquí también contamos 49 letras y tenemos la palabra Torah en intervalos iguales. Hay otros fenómenos también, pero este es el libro Bereshit. Así aparece la palabra Torah. Después, y también con un intervalo de 50 ahora, no de 49, aparece otra palabra que es, al revés, Aleph Mem Tav, que quiere decir Emet. Torah Emet. Verdadera. Después, en el segundo libro de la Torah, que es Éxodo, tenemos el mismo fenómeno. Dice Ve'ele Shemot, y en la primera Taf contamos 49 letras, y hay una Vav, otras 49 hay una Reish, y otras 49 hay una Hei. Sí, esto es algo fabuloso, porque no es algo hecho por el hombre. No casual, no casual. Después, en el cuarto libro, que es el libro de Bamidbar, tenemos el mismo fenómeno, pero con una pequeña variación. Si ustedes se fijan, tenemos Al revés. Vaidaber a Valle el Moshe Bamidbar, y habló a Valle a Moshe en el desierto de Sinaí. La Hei de Moshe, si contamos 49 letras, hay una Reish, hay otras 49, hay una Vav, y otras 49 hay una Taf. O sea que está al revés. Y en el último libro, el libro de Devarim, también, desde la primera Taf que figura en el libro, perdón, desde la Hei de Atorah, hay 49 letras, una Reish, 49 una Vav y una 49 una Taf. O sea que en los dos primeros libros tenemos la palabra Torah en intervalo de 49 al derecho y en el otro al revés. Si tomamos el tercer libro, que es el libro de Vaikra, lo tenemos a Hashem en el medio. Vaikra, con el intervalo de 8 letras, hay una Yud, la primera Yud, después de 8 letras de una Hei, 8 letras de una Vav y otras 8 letras de una Hei. Entonces tenemos, ¿vieron cómo les conté lo de la rosa entre las espinas? Que hay 13 palabras y 13 palabras y 5 y 5 y se encuentra el nombre Abayá. No sé si vieron la clase primera. Sí. Se forma en forma simétrica un fenómeno de palabras y de números con el primer día de la creación. Bueno, acá tenemos los 5 libros de Moshe, donde está en forma especular los 2 primeros libros y los 2 últimos, y en el medio
siendo el centro de la Torá. O sea que la Torá, 4 veces Torá, que tiene que ver con las 4 letras del nombre de Abaya, encierran dentro suyo a Abaya. Esa es una de las interpretaciones, pero cada uno puede interpretar más cosas todavía. Bueno, yo tengo varios libros que escribió este hombre sobre todos estos asuntos, y de a poco voy a ir explicando, porque hay cosas más complicadas, cosas que hay que entender un poco más el principio y el concepto de la Torá. Entonces la Torá es todo, y hay cosas que son más excelsas, más complicadas, otras que parecen más simples, pero justamente la definición de Torá es que es todo. Es la voluntad de Dios, y dentro de la voluntad de Dios, cada uno puede encontrarse a sí mismo y encontrar la letra y el camino de cada uno para avanzar. Como ustedes saben, la Torá tiene 2 aspectos, uno revelado y otro oculto, y fue entregada en 2 formas, una escrita y otra oral. La Torá escrita, en general, nosotros llamamos Torá a los 5 libros de Moshe que acabamos de ver. Pero también se llama Torá a todo el compendio de transmisión de esa voluntad divina, que es tanto escrita como oral. Cuando estudiamos Pirkei Avot, esa es una de las cosas que hay en el Sidur y que nosotros leemos todos los Shabbatot. En el Sidur leemos que Moshe recibió la Torá en el monte Sinaí y se la dio a Yoshua, y Yoshua se lo dio a los ancianos. Les digo exactamente como dice. Todo esto lo leemos todos los Shabbatot a la tarde, antes que termine Shabbat, después de Minjá, desde Pesach hasta Rosh Hashanah. De tal manera que leemos 2 veces, como el Pirkei Avot tiene 6 capítulos, entonces cada Shabbat leemos 1, después volvemos a empezar otro ciclo de 6, y el último, nos quedan 4 Shabbatot para Yom Kippur, para Rosh Hashanah, entonces leemos 2 capítulos cada Shabbat. Entonces dice así, si toman el Sidur, esto generalmente está después de que se termina la Minjá de Shabbat, dice, Kol Israel yesh lahem helek leolam haba. Todo Israel tiene parte en el mundo por venir. Sheneemar, como está dicho, Beamcha kulam tzadikim, en tu pueblo son todos justos. Leolam irshu haaretz, por siempre heredarán la tierra. Netzer matai, maasei adai, leitpaer. Es un brote de mi rama, de la rama del árbol. Es un acto de mis manos para enorgullecerme. Y cada vez que leemos todas las semanas, comenzamos con este verso, con esta Mishnah de Pirkei Avot. Y en el capítulo 1 de Pirkei Avot dice, Moshe kibel Torah mi Sinai, Moshe recibió la Torah del monte Sinaí, Umasra le Yoshua, y se la dio a su discípulo Yoshua, y Yoshua le Eskenim, y Yoshua se lo dio a los ancianos, Uskenim la Neviim, y los ancianos se lo dio a los profetas, Neviim Masra le Anshea Knesset Agdola, y los profetas se lo dieron a los hombres de la gran asamblea. Entonces él está hablando de todo un periodo
de casi 1000 años, que va desde que Moshe le transmitió a Yoshua y entraron a la tierra de Israel. En el año 2448 salieron de Egipto, estuvieron 40 años en el desierto, donde Moshe le fue transmitiendo a Yoshua y Yoshua a los ancianos toda la Torá. Yoshua se la transmitió más que nada cuando entraron a la tierra de Israel, en el año 2488. Y después pasaron 400 años hasta que se construyó el primer templo con Shlomo Amelech, y después 410 años más se destruyó. O sea que hay cerca de 900 años en que acá el Pirkei Avot explica cómo es la transmisión del conocimiento. Ahora, ¿qué es lo que transmitieron? La Torá escrita que recibió Moshe, Dios le dijo que la traduzca a 70 idiomas, de acuerdo con cada uno de los 70 pueblos. Pero la Torá básica, original, que es la que tiene la letra, la lengua sagrada, esa fue copiada exactamente de generación en generación hasta nuestros días, a través de gente que se ocupó de copiar, se llama Sofrim. Sofrim viene de la palabra contar, sofer, pero se refiere a los que escriben, porque ellos, para saber si estaba bien escrito, había gente que contaba las letras y las palabras para saber si eso estaba bien copiado. Y entonces todo eso se fue transmitiendo escrito, y paralelamente se fue transmitiendo en forma oral lo que es la explicación de eso que está escrito. Por ejemplo, cuando hay que ponerse tefilim, nos ponemos un cubo de cuero cuadrado con 4, en la cabeza hay 4 parshiot, 4 porciones de la Torá escritas, en el brazo hay un rollo entero con una estrofa de la Torá también, el Shema y todo el tema de la salida de Egipto, y amarás a Dios tu Dios, etc. Y tiene las tiras de cuero que se enrollan en el brazo. Todo eso no está escrito en la Torá. En la Torá está dicho que estas palabras que yo te doy hoy vas a ponerlas sobre tu corazón y las vas a poner entre tus ojos y serán una señal. Pero no dice exactamente cómo se hacen, qué es lo que tiene que estar escrito, cómo se escribe. Entonces todo eso fue transmitido en forma oral por Moshe Rabbeinu. Está dicho que no podemos comer la sangre del animal, pero ¿qué tenemos que hacer para que la carne no tenga sangre? Hay leyes. Después está escrito que tenemos que poner una mezuzá en la puerta. ¿Qué tiene la mezuzá? ¿En qué parte? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se escribe? Hay un montón de cosas que fueron transmitidas oralmente y que la prueba en la Torá de que hubo una transmisión oral es que Moshe le contó a Yoshua, le transmitió a Yoshua, y también está dicho que Moshe se sentaba y había hileras enormes de gente que venían para que él les explique cómo se cumplían los preceptos y para que él juzgue los conflictos que había entre el pueblo. De tal manera que vino Yitro, su suegro, y le dijo: ¿por qué vos te sentás ahí y haces cansar a toda la gente esta que está esperando todo el día para que vos le contestes? Vos te cansás, ellos se cansan. Mejor enseñale la instrucción a más gente para que cada uno tenga su grupo y se distribuya el trabajo. Entonces, eso es el tema de la tradición oral. Yo hago tanto hincapié en esto porque hay grupos de gente que reniega de la tradición oral y reniega de la transmisión de los rabinos y de las enseñanzas de los rabinos,
Pero sin los rabinos y todos los que transmitieron toda esta enseñanza no hubiera quedado la Torá. No se sabría tampoco cómo se escribe la Torá. Ni siquiera eso, cuáles son las leyes. ¿Qué quiere decir que hay que escribirlo con pureza? No se sabe, no está escrito. Entonces, todo ese cuerpo de leyes que fueron transmitidas durante todas las generaciones se llama la Mishnah. Mishnah viene de la palabra Shnaim, que quiere decir dos. Dos quiere decir repetir, de alumno, de maestro a alumno, de rabino, de padre a hijo, de rabino a alumno. Todo eso es Torah. Torah escrita y Torah oral. Ahora, ¿qué es la Torah escrita? La Torah escrita es, por un lado se le llama a los 5 libros de Moshe, y después también se llamó Torah escrita a todos los libros que fueron aceptados hasta la destrucción del primer templo por los hombres de la Gran Asamblea. ¿Alguno conoce, me puede decir cuáles son otros libros de la Torah escrita aparte de estos 5 libros de Moshe? El Talmud, está el Talmud. No, el Talmud es parte de la Torah oral. Ahora, ok. Estaba la Mishnah. Nevi, No escucha, ¿eh? Nevi, Nevi'im son los profetas, exacto. Entonces hay lo que se llama la Torá en general, se traduce como la Biblia, pero la Biblia también abarca lo que son todos los profetas, el libro de Reyes 1, Reyes 2, que eso está incluido dentro de los profetas, y también los agiógrafos, que son los rollos, los agiógrafos creo que son lo que llaman las crónicas del final de los días. Las palabras no de los final de los días, sino lo que sucedió, es el mismo relato que pasó con los profetas, pero no desde el punto de vista de la profecía, sino de un recuento histórico, que son las crónicas. Tanaj, eso no es el Tanaj completo. Claro, eso se llama Tanaj. Tanaj es Taf Nun Haf, que es Torah, Nevi'im y Ktubim. Y dentro de Ktubim están el rollo de Eijá, el rollo de Eclesiastes. Lo digo en castellano para que se entienda bien. Proverbios, el Cantar de los Cantares, el libro de Ruth, el libro de Job. Salmos. Isaías, Jeremías. Los Salmos, muy bien. Escrito por David. Lamentaciones. Lamentaciones, eso es Daniel. Eijá. Daniel. Muy bien, entonces hay 24 y después todo eso fue cerrado al final de cuando se disolvió la gran asamblea, que los sabios fueron llevados a Babilonia. Después cuando en Babilonia sucedió lo que nosotros leemos en Purim, se escribió la Megilat Esther. Y después de muchos años, al final del segundo templo, cuando fue lo de los macabeos, se escribió el libro de Hanukkah. Hay otros libros que también se escribieron, pero que como no fueron escritos por gente que tenía 100% la autorización y aparte escribieron cosas que no estaban confirmadas, entonces los sabios no lo introdujeron dentro de la Biblia. Por eso hay otros libros que utilizan los cristianos y otros usan otras personas que están escritas cosas que no están confirmadas y que a veces incluso ni siquiera fueron escritas por judíos.
Entonces no forman parte de la Torah, no forman parte del Tanaj. Entonces todo eso es la Torah escrita. Y después viene lo que dijo recién Daniel, que es la Torah oral, transmitida de esto que yo dije del Pirkei Avot, desde Moshe Rabbeinu, y después en Babilonia fue estudiada y transmitida por aquellos que cumplían la Torah, con Mordejai a la cabeza. Él fue el Moshe de la generación, Mordejai. Y después cuando volvieron a la tierra de Israel, estaba Ezra, estaba Nehemías, pero cuando hubo el segundo templo, allí ya no se siguieron agregando libros y se fue transmitiendo la Torah oral a través de los líderes de la generación. Había parejas de sabios, había líderes. Incluso hubo una época antes del primer templo en que los jueces eran los que dirigían el pueblo de Israel, otra que estaban los profetas. Entonces, toda esa transmisión oral se llama Mishnah, porque es una repetición. Leshanot quiere decir repetir. De boca en boca se transmitió hasta que cuando se destruyó el templo pasaron 200 años y los romanos mataron a los sabios, a los que querían destruir y que desaparezca la Torá. Y entonces vinieron la gente del Sanedrín con Rabí Yehudá Nasí a la cabeza y escribieron la Mishnah para que todo ese conocimiento no se pierda. Cómo se cumplen los preceptos que están escritos en la Torah escrita. Luego, la Mishnah, que está escrita en hebreo, también es difícil de entender y hay partes que hay que comprender. Entonces, todo eso hasta ese momento se llaman Tanaim. Taná son los que establecieron y dijeron cómo era la Mishnah, los que transmitían en forma directa. Después vinieron los amoraitas, los amoraim, que son los que explicaron. Y esa explicación que ellos estudiaban y lo explicaban, por ejemplo, estudiaban a ver de dónde venía en la Torá cada alajá, cada instrucción. Los amoraim escribieron lo que se llama el Talmud. Talmud quiere decir el estudio. Ellos estudiaban lo que fue transmitido en la Mishnah. Eran grandes sabios, pero ya eran un nivel inferior a los sabios anteriores de los Tanaim. Un ejemplo de Tanaim son Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Akiva, Rabbi Meir Baranés, Hillel, Shammai. Ejemplos de Amoraim eran Rabbi Hanania Mendoza, Rabbi Tarfón, y todos los que figuran después aquí en la Torah, Rabbi Yose, Rabbi Yehudá. Bueno, eso también son los mismos nombres de otros que también eran Tanaim. Entonces después todo eso se fue escribiendo y con el tiempo todo eso se fue distribuyendo, todo eso que se escribió cuando el pueblo se fue al exilio, se llevaron a los distintos lugares la Torah escrita, la Torah oral escrita, y los sabios de cada lugar le enseñaban al pueblo cómo cumplir las mitzvot, cómo hacer para que se conserven los 613 preceptos. Por supuesto había muchos que no se podían cumplir porque no estaba el templo, entonces muchas
mitzvot tiene que ver con el servicio de los sacrificios en el templo, las ofrendas. Hay el incienso, todas las ofrendas y primicias que traían del producto de la tierra de Israel. Todo eso fuera de la tierra de Israel no se hace. Después hay leyes que tienen que ver con el rey. Como no está el rey de Israel, no hay reinado, entonces también muchos de los preceptos que tienen que ver con el rey no se pueden cumplir, tanto de parte del rey mismo como de parte del pueblo. Y entonces nos quedan todos los demás preceptos que dieron los sabios, y los sabios en cada lugar tenían que ver cómo poder cumplir aquello de acuerdo a las características de cada lugar, de acuerdo al clima, de acuerdo a las frutas y los alimentos que había, de acuerdo a las costumbres comerciales, a las costumbres civiles que hay en cada lugar, de acuerdo a cómo los dejaban o no los dejaban. Entonces, por eso, en el oeste de Europa, en el norte de África, en el centro de Europa, en Asia, y allí donde estaban los judíos, se fueron creando distintas costumbres, y había rabinos que buscaban solución al cumplimiento de los preceptos de acuerdo con las necesidades del lugar. De ahí surge el hecho de que los sefaradim comen arroz en Pesaj, los ashkenazim no. No es porque es hametz el arroz, sino porque en Europa el arroz venía en las mismas bolsas en que se vendían el trigo. Entonces venía mezclado con granitos de trigo, y entonces por eso no permitían comer arroz. Pero no quiere decir que los que comen arroz están comiendo hametz, eso no es. Pero como quedó la costumbre, entonces nosotros seguimos con las costumbres, porque toda costumbre, a pesar de todo, tiene un aspecto espiritual. Entonces, hay otro asunto, y que es que los rabinos posteriores no pueden anular algo que dijeron los rabinos anteriores. Porque, por un lado, porque hay un descenso en la sabiduría y en la santidad a través de las generaciones. Entonces, los rabinos de otras épocas tenían un conocimiento más profundo, más espiritual de las cosas, y entonces posiblemente ellos dijeron algo que después ya no se habría que aplicar, pero que tenía una raíz espiritual que eso no cambia. Entonces, por eso hay costumbres que se mantienen a pesar de que aparentemente están fuera de época. Hoy en día el arroz viene completamente limpio, no hay ningún motivo para no comerlo. Pero tenemos que comer kipe de arroz y arroz con pollo fuera de Pesaj. En Pesaj no nos dejan. Hay un ejemplo de lo que es que algo se permitía, no se permitía algo se permitía en otra época, pero hoy en día no se permite, no porque cambió la ley, sino porque cambió la fabricación, cambió la tecnología. En otras épocas, de acuerdo con la Torah, está prohibido tomar leche que no fue vista por un judío, porque la leche tiene que ser de un animal sano y también tiene que ser de un animal puro. Si es leche de cabra, de oveja, de vaca, se puede tomar. Si es de camello o si es de un animal impuro, de león, leona, o de un animal que no es puro y que muchos pueblos toman, para nosotros está prohibido. Entonces,
siempre se tomó Jalab Israel. Antes era fácil tomar Jalab Israel porque pasaba el lechero por la puerta de casa y entonces iba el niño con la jarrita o iba la ama de casa o el padre, veía que era una vaca, veía que caminaba, que estaba sana, entonces veía cómo la ordeñaban y era leche llamada Jalab Israel. Y entonces eso se podía tomar. Después, con el tiempo se fue creando otras variedades de la leche. Por supuesto, si era queso, una vez que el queso está hecho ya no se podía comer porque no sabemos qué es lo que ponían, incluso se agregan ingredientes que pueden ser que es el cuajo, lo que hay en el intestino de la vaca, que puede ser de otro animal o que la vaca esa no es kasher. Entonces, se tomaba la leche y el queso se fabricaba en casa o se compraba de alguien que se sabía que cumplía con la halajá. Después se creó lo que era la manteca, la leche en polvo y la manteca y la leche en polvo, cuando es de vaca, tiene determinada característica y cuando es de otro animal, de camello, de un animal impuro, generalmente no se hace manteca y tampoco se podía hacer leche en polvo por un problema de la constitución de la leche. Entonces, los rabinos en determinado momento permitieron tomar leche en polvo, a pesar de que no se veía cómo ordeñaron a la vaca y tampoco cómo procesaron eso, porque decían que solamente podían provenir de animal puro. Si no había tecnología como para hacer leche en polvo, por ejemplo, de un animal impuro. No se conocía. Entonces quedó la tradición de que todos nosotros no comemos leche que no sea de Jalab Israel, incluso si es en polvo. Pero en algunos lugares cuando había escasez o cuando no se podía conseguir, algunos rabinos permitieron. Y después quedó que algunos rabinos de entrada permiten. Entonces hay mucha gente que come golosinas que vienen de otros países, que dice que tiene leche en polvo, halab nohri. Se dice halab, leche del no judío. Pero últimamente se vio que hay sistemas que permiten hacer leche en polvo de animales no kasher. Entonces, hay rabinos que se pusieron más estrictos y dijeron que a pesar de que la leche en polvo siempre se permitió, a partir de ahora ya no se permite más. Sobre todo los que queremos comer en forma kasher estricta. ¿Me explico? Entonces, ese es un ejemplo de las variaciones que hay en los distintos pueblos, en las distintas épocas, pero no porque cambió la Torá, sino porque los rabinos tenían que decidir cómo solucionar los problemas de acuerdo a el lugar para no infringir los preceptos básicos de la Torá. O sea que la leche en polvo denia, digamos, y clean en polvo, actualmente el grupo hasídico no lo comemos. Los hasidim nunca lo comieron y los ortodoxos estrictos nunca lo comieron. Pero ahora, por ejemplo, si le daban a un chico o si no había escasez y había que darle de tomar a una mujer o a un chico leche y no se conseguía, se permitía bediabad, si no había otra forma, se le permitía utilizar eso. Pero hoy en día no se permite más porque puede ser que sea directamente taref. El otro día estábamos en el Beit Knesset y trajeron para el Kiddush
en la comida botellas de Coca-Cola. La Coca-Cola, en determinado momento, se hizo un convenio de uno de los rabinos más importantes de acá de Israel con la central de Coca-Cola para que los judíos puedan tomar Coca-Cola en todos lados, aunque no tenga certificación de kashrut, no tenga el sellito. Porque te he dicho que así donde hay Coca-Cola hay Chabad. Y entonces a la Coca-Cola, por supuesto, le convenía comercialmente que en cualquier parte del mundo que el judío vaya, tome Coca-Cola sin tener problema de tener dudas si es kasher o no es kasher. Con el agua, con la soda, con la cerveza no hay problema. La forma de producción de esas bebidas hace que las empresas se fijen de que lo que está ahí adentro son cosas kasher en forma natural. Pero la Coca-Cola había un problema porque tiene una fórmula secreta que no se lo dan a nadie. Entonces al Rab Lando de acá de Israel fue el único en todo el mundo que se le dio la fórmula de la Coca-Cola para que él conozca qué tiene adentro y diga si se puede tomar o no. Entonces, como le dijeron lo que había, él dijo, bueno, todo lo que hay ahí está permitido, se puede tomar Coca-Cola en todos lados. Entonces este Shabbat estábamos tomando Coca-Cola y entonces vino uno de los Rabanim que nos da Shiurim todo el tiempo, que son los expertos en Halajá, y dice, ya no se puede tomar más Coca-Cola en todo el mundo, porque hay países árabes, y cuando ustedes vean que la Coca-Cola está escrito en árabe, no lo tomen, porque ellos le ponen ingredientes, no se sabe en realidad qué tiene, pero ellos le cambian la fórmula, y por supuesto no hay ningún rabino que la pueda certificar. Entonces, como la fórmula en los países árabes está cambiada, entonces si la botella es de un país árabe no se puede tomar. No es un problema político ni nada, es un problema clásico de halajá. Incluso en cada país tiene una diferencia. Le cambian un poquito por el gusto, por las características de cada país. Yo tomé Coca-Cola en distintas partes del mundo y no tiene el mismo gusto. Acá en Israel es diferente que en Argentina o que en América. Entonces, esos cambios le avisaron al rabino y le dijeron esto es hacia acá, es allá. Entonces él vio que estaba bien y entonces podemos tomar Coca-Cola en todo el mundo. Son ejemplos. Y así pasa con todo tipo de alimentos. Y eso es lo que pasa con la salahot. Les explico para que vean cómo funciona, que no es simplemente religión ciega, sino que es la forma de vivir del pueblo judío, de cumplir la voluntad de Dios que está escrita en la Torah. Y si hay cambios, si hay diferencias entre las costumbres, porque no solamente en las comidas, sino también hay algunas diferencias en el sidur, en algunas oraciones de la tefilá. Yo voy a hacer tefilá acá algunas veces en un Beit Knesset sefaradí de gente que viene de Marruecos y de Túnez. Y yo tomo el sidur y es casi exactamente igual que el sidur de Chabad. Pero si voy a una sinagoga ashkenazí, que el sidur no es de acuerdo a la Kabbalah del Arizal, la parte básica de las 18, que en realidad son 19 bendiciones del Shemona Esrei, la plegaria silenciosa, por ejemplo, todo eso básico está igual. Pero todos los versos anteriores y algunas cosas, todo eso va cambiando. Porque son cosas que fueron cambiando en distintos países, no vino directamente desde Israel hace 2000 años, o 1800 o 1600.
Pero como, nuevamente, son diferencias que no hacen al cumplimiento de la mitzvah misma, sino que es costumbres que fueron cambiando porque estaban en lugares tan lejanos y separados, no tenían comunicación entre sí. Entonces surge como que los sefaradim están en contra de los ashkenazim y los ashkenazim están en contra de los sefaradim. Y sin embargo, todo eso es mentira, eso es solamente la gente ignorante, los que se pelean por las costumbres y por esas cosas. En Chabad, aquel que viene puede rezar de la manera que quiere, puede seguir sus costumbres, pero por algún motivo, de poco a poco van adquiriendo las costumbres de Chabad que son internacionales. Son de acuerdo con la Kabbalah y tienen partes Ashkenazim, partes Sefaradim. Y como dice el Rebbe, que fue el que hizo el Sidur, es el Sidur para recibir al Mashiach. Es el Sidur con el que todos los pueblos, todos los judíos pueden rezar y se puede conectar con Hashem de la mejor manera. Y es verdad, yo cuando leo el Sidur de Chabad, está bien correlativo y todo explicado. Y otros Sidurim están un poco mezclados y hay partes que están repetidas, pero no lo vuelven a repetir, sino que hay que volver para atrás. Y entonces la gente que no está muy ducha en todos esos asuntos se confunde un poco. Pero aparte, en forma, lo que está escrito es algo que conecta directamente a la persona con Dios. No sé si alguna vez con ustedes hablamos acerca de los 13 principios del Rambam. Es algo muy importante también, que son la base del judaísmo. Entonces, por un lado, ¿los vieron? Bien al principio, yo creo que llegamos a hablar. Ah, bueno, vamos a hacer un repaso porque eso es fundamental. Y también quiero que, si no lo hacen, empiecen a estudiar el Pirkei Avot. Ok. Lo Nosotros lo estamos estamos leyendo haciendo todos los sábados. todo, desde después de Pesa. Ah, bárbaro. Todos los Shabbatot. Y la asignación que usted dio sobre los compromisos personales de los ayunos, también la leímos completa. Ah, bárbaro. Bueno, la semana que viene, que nos estamos acercando al 17 de Tammuz, vamos a ver un poco la parte práctica del ayuno y vamos a ver los 13 principios de Emuná del Rambam. Okay. Nosotros Tenemos también un librito de eso, sí. completo. Okay, Sí. perfecto.